Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal de estructuras y construcción. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de los planos estructurales. ¿Qué son los planos estructurales? ¿Cómo se elaboran? ¿Y cómo podemos interpretarlos? Pues bien, aquí tengo un proyecto en el que participé hace ya un tiempo. Es un proyecto de una vivienda económica y sencilla. Tenemos el juego de planos para proceder a la construcción. Pues bien, partiendo de aquí, todo proyecto de construcción debe tener un juego de planos en el que vamos a tener la planta dimensionada o el plano de replanteo, que posiblemente haré un siguiente vídeo hablando sobre el plano de replanteo, cómo podemos replantear una edificación, es decir, llevar el plano al terreno. Pero además de este plano de cimentación o plano de replanteo, también tenemos los planos de elevaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el plano de elevación frontal, lo que es la vivienda. Se ve que es bastante sencilla. Tenemos un plano de especificaciones, donde se especifican, por ejemplo, la altura de las puertas, el ancho y demás. Tenemos también plano de electricidad. Tenemos el plano de instalaciones sanitarias. Y tenemos luego los planos estructurales. Pues bien, como les comentaba, todo proyecto de construcción, en este caso una vivienda familiar sencilla, debe contar con un juego de planos. Para elaborar este juego de planos intervienen, dependiendo el tipo de proyecto, diferentes profesionales. Y para el caso en que nos interesa, vamos a centrarnos en esta ocasión en los planos estructurales. ¿Quién es que realiza los planos estructurales? Pues bien, partiendo de un plano como este, donde tenemos un plano de planta arquitectónica, el profesional o el arquitecto nos pasa este plano y luego, como ingeniero calculista o ingeniero estructuralista, determinamos si las dimensiones arquitectónicas son las correctas. Se procede a dimensionar la estructura, a dimensionar los elementos estructurales, las columnas, las vigas, las cimentaciones, y luego que el ingeniero calculista o el ingeniero estructural determina las dimensiones de los elementos en base a un cálculo previo, un análisis de la estructura, pues también determina lo que son la calidad de los materiales, la resistencia de los materiales. En el caso de estructuras de hormigón armado, tendrá que especificar el tipo de hormigón que se va a utilizar y el tipo de acero que se va a utilizar. Cada elemento estructural también tendrá un determinado número de barras de refuerzo o varillas, en el cual va también a variar lo que será el diámetro de las barras y el espaciamiento de las barras. Todo esto va a depender del cálculo estructural. Pues bien, si ya tenemos claro qué son los planos estructurales y quién los debe de realizar, vamos a ver ahora cómo entender un plano estructural y qué debe de tener un plano estructural. Por ejemplo, en esta vivienda tenemos, por ejemplo, lo que son los planos estructurales de la planta de techo o las losas. Y tenemos también lo que es la planta de cimentación. Tengo también otro archivo por aquí, que también estos dos archivos los dejaré en la descripción de este video para todos los que les interese, pues puedan disponer de estos planos. Aquí tengo otro plano también, que también lo vamos a ver ahora en breve. Entonces, en un plano estructural tenemos, por ejemplo, lo que es la planta de las losas. Una losa debe de disponer de lo que es las barras de refuerzo y el hormigón. Estas barras de refuerzo, como ven, tienen un doblez. Este doblez depende también del cálculo estructural, pero básicamente lo que nos queremos centrar es cómo entender este plano. Si podemos notar, un plano de losa tiene lo que son losas enumeradas. Por ejemplo, losa 1, losa 2, losa 3, losa 4, losa 5 y así sucesivamente. Losa 6, losa 7 y losa 8. Cada losa depende de su condición de apoyo, es decir, el contorno del que disponga la losa. Si una losa tiene, por ejemplo, para ver el ejemplo más claro, tenemos la losa 7 y 8. Estas dos losas tienen un contorno que podemos ver donde vienen las vigas, que es donde se van a apoyar las losas. Luego, lógicamente, estas vigas tienen unos apoyos que serán las columnas, que en este caso podemos asumir que serán en cada esquina de estas losas. Pues bien, teniendo esto en cuenta, ya tenemos el contorno de las losas y podremos definir el acero de refuerzo que llevarán las losas.
estamos trabajando con losa maciza en este caso. Entonces vemos que en cada losa tenemos un acero que va en dirección horizontal y un acero que va en dirección vertical. Un plano estructural para este tipo de losa debe disponer de estas especificaciones, donde nos va a mostrar la resistencia a los materiales, como comentaba anteriormente. Para el caso de zapatas, por ejemplo, la resistencia debe estar en 180, más o menos, 180 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego resistencia de columnas, muros, etcétera. Y para el caso de este tipo de plano, de losas, para entender más o menos qué no se quiere explicar este plano, pues tenemos aquí lo que es las losas macizas. Nos dice que tienen un espesor general de 0.12, o sea, 12 centímetros de espesor. El acero utilizado es un acero de barras de 3 octavos a una separación de 25 centímetros. Es decir, si tenemos estos dos aceros que estamos viendo, la separación que tendrá son 25 centímetros. Pero luego también tenemos acero en vanos, que nos está diciendo que es 25 centímetros, y el acero en los apoyos, que es 50 centímetros. Este acero de los apoyos, básicamente, lo que nos está diciendo, a ver si tenemos aquí, bueno, vamos a verlo aquí. Este es el plano de losas. El acero del apoyo se refiere a este acero de aquí, que es el que va de una losa a otra y va centrado en lo que es una viga de apoyo. Pues bien, y luego tenemos el acero a temperatura, que también depende del cálculo estructural, y esto ya lo podremos explicar en otra ocasión, para no entrar en detalle. Este acero a temperatura básicamente será el que se dispone de manera totalmente horizontal, con una separación de 28 centímetros. Bien, lo que tiene que ver con el plano de cimentación, si les parece, vamos a ver el otro plano, donde lo podemos ver un poco mejor. Básicamente, el plano de cimentación lo que nos va a mostrar es las zapatas, las dimensiones de las zapatas, y tanto de zapatas de columna como zapatas de muro. Un plano de cimentación debe de tener estas especificaciones. Como pueden ver, nos está mostrando por enumeración lógica lo que es la zapata Z4, Z5 y etcétera, por cada tipo de zapata. Aquí tenemos que son Z4, aquí tenemos Z1 y así sucesivamente. Y luego las columnas, pues también igual. Eso va a depender del tipo de dimensionamiento de cada elemento y la separación. Vamos a verlo ahora brevemente. Tenemos unas columnas tipo C2, C2 y también tenemos, por ejemplo, C5, C4 y así sucesivamente. Un plano de cimentación, además de tener esa información, debe de proporcionarnos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el detalle de zapatas aisladas o zapatas de columna, nos va a indicar, según el tipo de zapata, Z1, Z2, Z3 y así sucesivamente, lo que es la profundidad de desplante. Si pueden ver el detalle, esta es la profundidad de desplante, que en este caso son 90 centímetros. Nos va a dar también la información de las dimensiones de la zapata, el espesor del hormigón, lo que va a tener de hormigón de espesor, y luego el acero de las armaduras, tanto en una dirección como en otra, que en este caso lo que nos está indicando aquí que vamos a tener barras de media pulgada a 15 centímetros, o también barras número 4 de 15 centímetros. Luego un plano estructural también debe de tener lo que es, en este caso, por ejemplo, el detalle de las zapatas de muro. Todo este detallado va a depender lo que es el ancho, la profundidad, como ya explicaba antes, lo que es también la separación del acero, el diámetro del acero, todo esto depende del cálculo estructural, pero nos estamos centrando en qué información debe tener el cálculo estructural y cómo interpretarlo. Esto no tiene mucha complicación, como ven, es bastante sencillo de entender. Luego tenemos también, como ya comentaba, de que el plano estructural debe de tener lo que son especificaciones, tanto de materiales
como en este caso lo que son las cargas de diseño que se han empleado para asumir el cálculo, lo que va a resistir cada elemento, qué cargas se están llegando. En base a eso determinar las cargas que se van a generar internamente con los esfuerzos y luego pues diseñar en base a esos esfuerzos. Y como ven, nos está indicando, de acuerdo a la normativa en la que estemos trabajando en el país, que generalmente es la normativa ACI para países americanos o que utilizan la normativa americana, y básicamente son especificaciones basadas en esta normativa las que nos está indicando que debemos de cumplir con un mínimo. Por ejemplo, el hormigón debe de tener una resistencia a compresión a los 28 días, que es cuando alcanza su capacidad máxima de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El tipo de cemento, el tipo de agregados, el agua, por ejemplo, el acero de refuerzo que se va a emplear, todas estas especificaciones. Y luego también un detalle bastante importante, bastante interesante, que también está basado en lo que tiene que ver con el ACI, por ejemplo, lo que es el doblez de los ganchos. Por ejemplo, en doblez como esto, para ángulos de 90 grados, el diámetro que debe de haber aquí o el radio que debe de haber aquí y la longitud de desarrollo que también debe de tener cada elemento o longitudes de anclaje y también el solape. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si estamos viendo el plano de cimentación, ya hemos visto cómo entender o cómo interpretar y cómo determinar las secciones y lo que es las dimensiones de los elementos y el acero de refuerzo para las zapatas, pues también pasa lo mismo con las columnas. Si tenemos la columna C2 y queremos saber qué tipo de armado lleva, pues nos vamos a estos planos de detalle y tendremos aquí, por ejemplo, lo que es el detalle de la sección transversal de la columna, que en este caso la columna C2 ya estamos viendo que tiene unas dimensiones de 25 centímetros en una dirección por 60. Es una columna rectangular y según el cálculo, el ingeniero estructuralista nos ha indicado que esta columna tendrá 4 barras de diámetro de 3 cuartos o barras número 6 en las esquinas y tendrá 10 barras número 4 o diámetro de media pulgada en todo el recorrido de la estructura de la sección transversal con estribos de 3 octavos, dos estribos, tanto en todo el perímetro como un estribo de confinamiento o un estribo central. Tendrán un diámetro de 3 octavos cada 20 centímetros. Con esta información tenemos más que suficiente para realizar la construcción de esta columna. Ahora bien, tenemos también el alzado, donde básicamente lo que estamos viendo son las especificaciones en cuanto a la distribución de los estribos. Esto ya tiene que ver un poco con cumplir requerimientos sismoresistentes de la estructura a nivel del detallado de estribos. Todo esto, si quieres tener más información, también puedes ver un vídeo que te lo dejo por aquí para que puedas ver con más detalle en un curso que realicé acerca del dimensionamiento y el cálculo de una estructura de hormigón armado utilizando CPCAD. Pues bien, otro detalle, por ejemplo, en el caso de las escaleras, básicamente el detalle general o típico que vemos en las escaleras es como este, donde tenemos en una vista de sección lo que será el armado longitudinal y el armado transversal. Nos está diciendo que la escalera tendrá un armado de media pulgada, barras de media pulgada a 15 centímetros. Y como armado transversal tendrá barras de 3 octavos de pulgada o barras número 3 a 20 centímetros. Bien, hemos visto lo que son las zapatas, hemos visto lo que son el detalle de las columnas. Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos faltaría el detalle de las vigas, que son los otros elementos de cargas. Si tenemos este plano de planta, podemos ver en líneas intermitentes rojas
lo que serían las vigas. Aquí tenemos viga 2 en Y. Podemos ver viga 5 en la dirección X. Si pueden ver, como comentaba anteriormente, las losas también, el plano de losa, cada losa está enumerada. Y si pueden ver, cada línea intermitente crea un contorno en el cual se crea la losa. Cada losa dispondrá de su acero de refuerzo. Que por ejemplo, tenemos barras aquí en sentido horizontal, donde aquí ya nos indica que la separación es de 25 centímetros, tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Ahora bien, vamos a seguir con las vigas. Si yo tengo la viga, por ejemplo, viga 2 en Y, tengo esta viga de aquí y quiero saber qué armado tiene, qué dimensiones tiene, pues nos vamos al plano de detalle que tenemos aquí y buscamos, por ejemplo, esta es la viga 2 en X, buscamos la viga 2 en Y. Y aquí está, viga 2 en Y. Nos está diciendo que irá desde el primer nivel al tercer nivel. ¿Qué disposición tiene? ¿Cómo interpretamos estos datos? Pues básicamente sabemos que la viga tiene un acero de refuerzo inferior y un acero superior con estribos y a la misma vez un acero de refuerzo en los apoyos o un acero adicional. Entonces, ¿qué nos está diciendo este detalle? Pues básicamente nos está diciendo que nuestra viga tendrá en la zona inferior dos barras de 1 pulgada más una barra de 3/4 y en la zona superior un acero de colocación de dos barras de media pulgada. Nos está diciendo también que en los apoyos tendré dos barras de 1 pulgada más una barra de 3/4. Y para el caso de los estribos nos está diciendo en la zona de los apoyos, que es la zona de mayor confinamiento, esto depende del cálculo estructural, y nos está diciendo que los estribos tendrán una separación de 10 centímetros en todo a lo largo de una longitud de 1,10 m. A partir de aquí, la longitud, o perdón, la separación de los estribos será de 20 centímetros. Es decir, seguirá teniendo el mismo diámetro de barra, pero a una mayor separación. Todo esto, como ya les comentaba, depende del cálculo estructural. Si el ingeniero es un buen calculista, pues tomará muy bien en cuenta lo que tiene que ver la normativa basada en el diseño estructural. Pero para el constructor, básicamente, esta información no es de interés. Lógicamente, lo que le va a interesar será la disposición del armado, el tipo de armado, el diámetro, la calidad del material. Y luego, por último, pues también aquí en el lateral del detalle tenemos lo que es la sección transversal. Cuáles serán las dimensiones de la viga, que en este caso es una viga de 25 centímetros de ancho con un peralte de 0,60 metros. Bien, hasta aquí este vídeo. Espero que te haya servido la información que he explicado. Si tienes más interés en aprender o si entiendes que ha faltado alguna información que he podido explicar, pues no dudes en dejar tu comentario e intentaré aclarar la duda que tengas.